Hola a todos y bienvenidos a este video y el día de hoy estamos con el hermano Mateo Bixby. Hermano, ¿quiere contarnos un poco de quién es usted? Pues claro, soy Mateo Bixby, soy el director de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Cristiana de las Américas, llevamos 20 años aquí en la UCLA y también pastor de Iglesia Bautista de la Gracia por como 12 o 13 años ya. Bueno, queremos hacer unas preguntas acerca de la Reforma y la primera pregunta es, ¿qué es la Reforma Protestante? Pues la Reforma Protestante fue un movimiento de personas que al inicio estaban queriendo reformar la Iglesia Católica y estaban protestando en contra de algunas de las prácticas que había en la Iglesia Católica en ese tiempo. Poco a poco las diferencias fueron muy grandes y entonces quedaron expulsados de la Iglesia Católica y ya no pudieron entonces reformar la Iglesia Católica, pero comenzaron todo un movimiento nuevo que hoy día nosotros lo conocemos, bueno, de diferentes formas, ¿verdad? El cristianismo bíblico, el mundo evangélico quizás, pero todo nace de un grupo de personas que querían reformar la Iglesia Católica por las creencias malas que se habían infiltrado dentro de la Iglesia. ¿Cómo inició este movimiento? Es una pregunta muy larga y dependiendo de cuánto tiempo tenemos, depende de cuánto podemos ver de esta respuesta, ¿no? Pero si nos remontamos en la historia de la Iglesia, nosotros sabemos que la Iglesia comienza siendo perseguida, ¿verdad? Los creyentes tienen que salir de Jerusalén, los judíos los persiguen, luego el Imperio Romano empieza a perseguirlos también. Pero por ahí del año 300 el cristianismo ha crecido en tanta popularidad y tiene tanta influencia que incluso el emperador Constantino se convierte al cristianismo y entonces ahora el cristianismo empieza a ser no solamente aceptado y reconocido, pero es establecido como la religión oficial de la Iglesia Católica. Y eso pudiera parecer, perdón, del Imperio Romano, perdón. Eso pudiera parecer muy bueno, pero no es muy bueno, porque con el paso del tiempo empiezan a infiltrarse ideas que vienen más de las religiones paganas de ese tiempo y también empieza a mezclarse la política. Y entonces tienes dos influencias que son muy dañinas para un cristianismo bíblico. Y entonces conforme va pasando el tiempo, la Iglesia católica se va formando y se va apartando cada vez más de las enseñanzas de las Escrituras. Entonces se empiezan a perder cosas como el Evangelio bíblico, o sea, de la salvación a través de la persona y obra de Jesucristo, se pierde. Empiezan a meterse muchas ideas paganas en cuanto a los ritos de la Iglesia, empieza a meterse la adoración de los santos y de María también. Y luego también hay la influencia desmedida de los papas o de los concilios. Al inicio los concilios fueron buenos para ayudarnos a establecer una doctrina real, a distinguir entre el error y la doctrina bíblica. Pero con el paso del tiempo, los concilios empiezan a tener una autoridad por encima de la palabra de Dios. Y entonces, conforme se corrompe la Iglesia, tanto en lo político como en lo moral, porque llegamos a un momento donde los papas son hombres increíblemente inmorales. También encontramos que los sacerdotes, los monjes, estaban viviendo vidas de mucha inmoralidad, entre ellos hasta homosexualidad. También teníamos situaciones de mucho lujo, donde estaban abusando de su posición. Y entonces, con toda esa situación que estaban ellos viviendo, algunas personas empiezan a decir, esto no es lo que la Biblia dice, esto no es lo que el cristianismo debe de vivir. Entonces empiezan a protestar, empiezan a querer reformar esa iglesia. Y entonces, ¿cuándo es que todo esto se da? Bueno, el nombre más famoso que todos nosotros conocemos es Martín Lutero, ¿verdad? Que un 31 de octubre de 1517 clava 95 tesis sobre la puerta en Wittenberg. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque justamente en ese tiempo era cuando había más paganismo. Lo vemos el día de hoy, ¿no? Con el Halloween, que es justo en esa fecha también, ¿no? Entonces, esas creencias paganas se habían infiltrado al cristianismo y entonces en esos días donde tienes el Día de los Muertos y todo eso, Martín Lutero está viendo tanto paganismo dentro de la Iglesia Católica y dice, esto no puede ser lo que Cristo tenía en mente
cuando él funda la iglesia, y esto no es para nada lo que Pablo describe en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Entonces dice, no, esto hay que cambiarlo, hay que hacer algo. Y entonces él protesta contra todas esas prácticas. Y luego hay todo un desarrollo histórico que lleva a la separación de Lutero de la Iglesia Católica, forma la Iglesia Luterana, y luego hay otros reformadores también como Calvino, Zwinglio y otras personas. Claro, antes de Lutero también hay otras personas de mucha influencia, pero quizás eso lo podemos platicar más adelante. Bueno, la tercera pregunta es, ¿quién inició esta reforma? Ok, ya hemos comentado, ¿verdad? Lutero, me adelanté un poquito, era la pregunta, pero Lutero es el nombre que más nosotros tenemos presente. Pero hablemos de algunas personas antes de Lutero, porque unos 150 años de Lutero hay un hombre en Inglaterra que se llama Juan Wycliffe. Y Juan Wycliffe fue uno de los primeros en decir, mira, el Papa no es la autoridad máxima de la Iglesia. O sea, ya por muchos siglos se había considerado que el Papa era el máximo, la máxima autoridad dentro de la Iglesia. Él empieza a decir, no, no es el Papa. Lo que debería de gobernar la Iglesia es las Escrituras, lo que las Escrituras dicen. Entonces, él dice, si las Escrituras son tan importantes, las personas necesitan las Escrituras en su propio idioma. Y entonces él traduce la Biblia del latín al inglés, que estaba extremadamente prohibido en ese tiempo. No se podía hacer eso. Pero él lo hace porque él cree que la Biblia es tan importante que todos necesitan escuchar la Biblia, leer la Biblia, y la predicación en las iglesias debe ser también en el vernáculo, en el idioma del pueblo. Entonces, Wycliffe enseña eso. Él no es martirizado, o sea, no lo declaran hereje y lo matan durante su vida, pero tiempo después sí lo declaran hereje. Pero sus escritos, él tiene un escrito sobre el poder y la autoridad de las Escrituras. Él protesta también contra las indulgencias, que eran esa creencia que tú podías hacer un pago a la Iglesia Católica y entonces tus familiares o tú mismo más adelante puedes salir del purgatorio, que es una idea que no existe en las Escrituras, ¿verdad? Pero ellos entonces empiezan a escuchar todas estas cosas y protestar en contra de eso. John Wycliffe o Juan Wycliffe es el primero realmente. Se le conoce como la estrella de la mañana. Alguna vez si uno sale por la noche y cuando está más oscuro es justo antes de amanecer, o sea, ya han desaparecido todas las estrellas y normalmente solo queda una estrella en el cielo, y eso es cuando es más oscuro, pero es justo antes del amanecer. Bueno, John Wycliffe era como que esa estrella solitaria que estaba brillando antes de que luego más adelante iba a surgir la Reforma Protestante con personas como Zwinglio y Lutero y Calvino, ¿verdad? Ahora, sus escritos llegan a otro personaje en Bohemia, que es como Checoslovaquia, la República Checa de hoy, y ese personaje se llama John Hus o John Huss, y él lo lee, y eso tiene una influencia muy grande sobre él, y luego más adelante Lutero va a leer de los escritos de John Huss. Entonces, si decimos que la Reforma Protestante comenzó en 1517, realmente no tendríamos razón, porque ya por lo menos 150 años habían hombres que estaban protestando en contra de la autoridad papal, de todas estas nociones paganas que se habían adicionado a la iglesia cristiana, y dicen, eso está mal, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienza? Bueno, como siempre, esto no hay una fecha exacta, pero quizás John Wycliffe, luego sigue con Huss, luego sigue con Lutero, que es cuando eso realmente empieza a propagarse por toda Europa. ¿Cuáles son las bases de la Reforma? Pues la Reforma se identifica principalmente por las 5 solas, ¿no? Cuando pensamos en la Reforma Protestante está la sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y luego soli Deo gloria, ¿verdad? Son las 5 solas. ¿Qué significan? Bueno, sola Escritura significa solamente la Escritura. Entonces, no importa la tradición, no importa lo que digan los eruditos, lo único que importa es lo que dicen las Escrituras. Esa es la más importante de las 5 solas,
porque si tú vas a esa y crees en esa, te va a llevar de manera lógica a las otras 4 solas, ¿verdad? Sola gracia, la salvación es solamente por gracia, no por méritos humanos, ¿verdad? Ni mérito propio, ni el mérito de los santos. La Iglesia Católica creía en la tesorería de los santos, cree en la tesorería de los santos. Y un santo entonces es alguien que hace tantas buenas obras, que acumula mérito, y eso va a la tesorería celestial. Y entonces cuando a nosotros nos falta mérito y no podemos entrar en la presencia de Dios, cuando muramos, pues entonces Dios saca como que de la tesorería de los santos, nos da a nosotros gracia de ellos, de las obras de ellos, ¿verdad? Pero la Reforma dice, no, eso no está en la Biblia, o sea, es solamente por la gracia de Dios. Luego es sola fide, entonces, ¿cómo somos salvos? Solo por fe, no por mis obras, ni por las obras de nadie más, es solamente por fe. Y entonces eso nos lleva a creer en solus Christus, que significa que nuestra salvación está solamente en la obra de Jesucristo, no en María, ¿verdad? No en los santos. Y también de manera secundaria enfatiza que la autoridad en la Iglesia es Cristo, no el Papa, no los concilios, sino solus Christus, ¿verdad? Solamente Cristo. Y luego todo eso entonces significa que todo se hace para la gloria de Dios. Ese es el fin máximo de la existencia de todas las cosas y de la predicación del Evangelio y también de nuestra vida. Bueno, hermano, la última pregunta es, ¿cómo influye actualmente la Reforma? Muchas de las cosas que nosotros tenemos como normales en nuestras iglesias vienen directamente de la Reforma. Entonces, que tengamos una Biblia que está en nuestro idioma, que nosotros podamos leer, es un resultado de la Reforma, porque eso no existía antes de la Reforma. Que la predicación en nuestra iglesia sea en nuestro idioma. Bueno, anteriormente se hacía todo en latín y las personas normales no entendían lo que se estaba predicando. E incluso decían, los sacerdotes decían, no, es que no hay que echar las perlas a los cerdos, ¿no? Como dice, es una tergiversación de lo que Cristo quería decir, ¿no? Pero esa era su excusa. Incluso el canto congregacional en nuestras iglesias, eso es algo que viene directamente de la Reforma. Pero más allá de algunas de esas prácticas, las denominaciones que existen el día de hoy dentro del mundo cristiano, dentro del mundo evangélico, todas tienen raíces o han sido influenciadas por la Reforma protestante, y que tengamos la libertad de escoger. O sea, yo puedo estudiar las Escrituras y escoger qué denominación o qué iglesia yo creo que representa mejor las Escrituras. Bueno, antes existía la Iglesia Católica, que significa la Iglesia Universal, o sea, era la única iglesia que existía. Bueno, ahora tenemos esa capacidad de decidir. ¿Por qué? Por la Reforma protestante, que enfatizaba la conciencia de cada uno de nosotros en estudiar las Escrituras. Pero lo más importante es la recuperación del Evangelio verdadero. O sea, sin la Reforma protestante, quizás el día de hoy no conoceríamos el Evangelio como lo conocemos. Y esa es la influencia más importante y más duradera de la Reforma protestante, que nos permite entonces hoy conocer el Evangelio, que significa conocer a Cristo, que significa tener el perdón de nuestros pecados, que significa tener una relación con Dios y la esperanza de un día estar en la presencia de Dios. Entonces tiene una influencia enorme sobre nuestras vidas el día de hoy. Bueno, muchas gracias, hermano, por su tiempo. Y Por también supuesto. un saludo para todos los que nos están viendo y nos vemos en otro video.